En el video de hoy, nos sumergimos en 5 aterradores encuentros con osos, desde un solitario excursionista que luchó por sobrevivir en la naturaleza de Alaska, hasta un viaje de luna de miel en Canadá que terminó en violencia brutal. Pero primero comenzamos con la historia de una mujer que entró en su tranquilo jardín, solo para convertirse en la presa de un cruel ataque. Era el 13 de junio de 2021. En Kalispell, Montana, la mañana comenzó tranquila y clara. Marta salió a su jardín poco después del amanecer, se puso los guantes y tarareó suavemente mientras se acercaba al bancal de frambuesas. Detrás del seto, algo se movió, lenta y decidida. Marta Lane había vivido durante más de 40 años en esta parte del Montana rural, en una modesta casa de campo al este del Parque Nacional Glacier. Ella y su esposo Walter se habían establecido allí a finales de los años 1960, cuando todavía era una tranquila ciudad maderera. Después de que Walter muriera de cáncer de pulmón, quedó Marta y convirtió su dolor en dedicación a la tierra. Aunque vivía sola, no estaba aislada. A menudo compartía galletas con los niños del vecindario y regalaba frascos de mermelada en otoño. Con el tiempo, su jardín se convirtió en un refugio que alimentaba la tierra y atraía a la vida silvestre curiosa a su cerca. Marta era conocida por su tranquila fortaleza y sus sencillos rituales. Las primeras horas de la mañana en el jardín, tardes dedicadas a enlatar la cosecha. Confiaba en el ritmo salvaje de Montana como en un viejo amigo, quizás demasiado. La mañana del 13 de junio, Marta entró a su jardín como tantas veces antes. Sus manos curtidas por el clima se movían con facilidad. Podaba, ataba plantas, compostaba. Era un ritual tranquilo, transmitido de generación en generación. Pero esta vez acabaría en una tragedia. Lo que Marta no sabía, una primavera seca había provocado una crisis en la cercana naturaleza salvaje. Como las bayas silvestres eran escasas y las presas se habían retirado a zonas más remotas, los osos grizzly de la región tenían grandes dificultades para encontrar suficiente alimento. En el país del glaciar, estos poderosos depredadores se acercaban cada vez más a las zonas habitadas por humanos, en busca desesperada de algo comestible. Detrás del seto que delimitaba el jardín de Marta, un joven oso grizzly macho de apenas 4 años y recién independiente, olfateó el olor a fruta fermentada en el aire. Hambreado e impredecible, el oso estaba desesperado tras semanas de hambre. Aunque en general los grizzlies rehuyen a los humanos, pueden volverse peligrosos cuando la comida escasea o se acostumbran a las fuentes de alimento causadas por humanos, lo que aumenta el riesgo de encuentros agresivos. Son uno de los mayores depredadores terrestres de América del Norte. Los machos adultos a menudo pesan más de 270 kilogramos. Sus mandíbulas fuertes y sus enormes garras les permiten excavar en busca de raíces o desgarrar troncos de árboles en busca de insectos. El oso había recorrido grandes distancias, cruzado lechos secos de arroyos y claros vacíos. A principios de la semana había saqueado comederos de pájaros cercanos y aprendido a asociar cazas con alimentos fáciles de obtener. Para este animal desesperado, los cuidadosamente cuidados arbustos de frambuesa de Marta no eran un preciado jardín, sino una fuente de alimento vital para la supervivencia. No prestó atención al suave crujido de las ramas, pero su cámara de seguridad captó algo. Una gran figura que se movía a través del denso bosque. Ni siquiera sintió la suave pisada de las patas macizas que se hundían silenciosamente en la tierra tras ella. Para ella, esos sonidos eran parte del tapiz sonoro cotidiano de su vida. Luego, el ataque comenzó sin advertencia. El grizzly irrumpió por el matorral, con las garras extendidas, los ojos salvajes de hambre. Marta levantó la vista, sorprendida. Su rostro mostraba más confusión que miedo, como si intentara comprender qué animal tan grande estaba de repente en su jardín. Por un instante fugaz, quizá pensó que era un perro callejero. El oso la embistió con fuerza devastadora, la tiró al suelo y le destrozó la rodilla bajo su peso. El pelaje del animal estaba empapado de sudor, y en sus ojos había la mirada turbia de un depredador, impulsado por un hambre más allá de toda razón. Al principio, el grizzly se concentró en el montón de compost. Con sus poderosas mandíbulas, trabajaba a través de cáscaras podridas y cáscaras de huevo. Cuando Marta intentó alejarse del caos arrastrándose, su codo cubierto de sangre, un zapato perdido en la lucha, volvió el oso a prestarle atención. Marta levantó los brazos en un intento inútil de protegerse,
pero la enorme garra del oso golpeó su clavícula con fuerza aplastante. El impacto la lanzó al suelo mientras el dolor recorría su cuerpo. Los arbustos de frambuesa, que una vez le habían dado tanta alegría, ahora estaban empapados de sangre. Desde el otro extremo de la propiedad, un perro pastor mestizo ladraba con fuerza. Sus ladridos se volvieron cada vez más frenéticos. Una puerta se cerró de golpe. Uno de sus vecinos llamó el nombre de Marta. Su voz se volvió más urgente, pero ya era demasiado tarde. Impulsado por el hambre, el oso había arrastrado a su presa a la sombra cerca de los árboles. Cuando el vecino llegó al jardín, ya no había rastro de Marta, pero el suelo estaba manchado de sangre. En pánico, corrió de regreso a la casa y llamó a emergencias. Pocos minutos después, llegaron los equipos de rescate y comenzaron una búsqueda coordinada en la propiedad y en los bosques circundantes. A pesar de todos los esfuerzos, Marta seguía desaparecida. Después de asegurar el lugar y revisar las grabaciones, los equipos de rescate iniciaron una búsqueda a gran escala que duró 2 días. Finalmente encontraron el cadáver de Marta en la orilla de un arroyo, a varios cientos de metros cuesta abajo de su jardín, incrustado al pie de un barranco. Al mismo tiempo, los guardabosques descubrieron al joven oso grizzly muy cerca, mientras examinaba otro contenedor de compostaje volcado detrás de una casa vecina. Una clara indicación del peligroso patrón que se había desarrollado. Después de que el animal fue sedado, las autoridades tomaron la difícil decisión de sacrificarlo. Como consecuencia de este trágico incidente, el distrito de Flathead County emitió nuevas regulaciones que requieren sistemas de compostaje seguro y cubos de basura a prueba de osos para todos los hogares dentro de un radio de 3 kilómetros de los hábitats de osos conocidos. Sin embargo, el cambio más profundo se sintió en el barrio mismo. El jardín de Marta, que una vez fue un símbolo del orgullo y la conexión de la comunidad, permaneció intacto después de que su sobrina recogiera los frascos y donara las provisiones que nunca más se compartieron. Los niños que solían colarse en su jardín para robar galletas caseras, ahora cruzaban de acera al pasar por allí. Su despreocupación infantil había dado paso a una comprensión que ningún niño debería experimentar jamás. La tranquila mañana de Marta en Montana había sido desgarrada de manera cruel, pero solo un poco más hacia el norte. Otro tranquilo paraje salvaje pronto sería destrozado por el mismo depredador implacable. Era el 3 de septiembre de 2009, y las condiciones en el Parque Nacional Jasper eran estables y claras. La zona parecía tranquila e ideal para hacer senderismo. Adam y Lisa Cartwright, recién casados, habían elegido el parque como destino de su viaje de bodas, pero sin saberlo, allí ya acechaba un grave peligro. Adam, de 29 años, era un desarrollador de software metódico de Calgary que abordaba todo con cuidadosa planificación, desde su boda 6 días antes hasta esta semana de luna de miel de ensueño. Lisa, 26, enseñaba en una escuela primaria y traía alegría espontánea a la vida estructurada de Adam. Habían elegido Jasper en lugar de destinos tropicales porque ansiaban una auténtica aventura. Querían desconectarse de la civilización y reencontrarse bajo un cielo estrellado interminable. Los primeros 3 días se sintieron como un sueño. Caminaron por las profundidades del cañón Maligne, se besaron bajo las cascadas Athabasca y compartieron platos sencillos de pasta a orillas del río iluminadas por la luna. Adam documentaba su viaje en un diario de cuero, mientras Lisa sacaba Polaroids. Pero la naturaleza salvaje escondía peligros que ninguna lista de verificación podía predecir. En cada sendero había avisos de advertencia. Almacene los alimentos correctamente. Los leían, hacían bromas al respecto. Lisa gruñía en broma. Adam se aferraba a su muesli. Tenían spray para osos, una lata certificada, y seguían todas las reglas, o al menos eso creían. En la 4ª noche, exhaustos por una larga caminata cerca del paso Wilcox, establecieron su campamento en un prado tranquilo rodeado de árboles. Por cansancio, cometieron un pequeño error. Una barra de proteína a medio comer con sabor a banana quedó en un bolsillo lateral de la tienda. En territorio de osos, eso era suficiente. Los osos grizzly poseen un sentido del olfato extraordinario, 7 veces más fuerte que el de un sabueso. Pueden oler alimentos a kilómetros de distancia, y una vez que han captado un rastro, lo siguen sin piedad. Cuando los animales acostumbrados a los osos asocian a los humanos con comida, pierden su timidez natural y se vuelven agresivamente impredecibles. Cuando los vientos de montaña aumentaron y las nubes devoraron la luna, el bosque se agitó con movimientos amenazantes.
Los depredadores nocturnos despertaron. Ramas crujieron bajo un peso invisible. La oscuridad nocturna misma parecía estrechar su frágil tienda de campaña. Lisa se movió una vez, acercándose subconscientemente a la calidez de Adam en su sueño ligero. Él permaneció inmóvil, perdido en el sueño. Entonces comenzó la pesadilla. No hubo un rugido de película, ni una advertencia dramática. La pared de la tienda simplemente cedió cuando algo masivo se apoyó contra su frágil refugio. El sonido del nylon desgarrándose cortó el silencio. Garras que desgarraron su protección como si fuera papel de seda. Adam se sobresaltó cuando el grito de Lisa rasgó el silencio de la montaña. La respiración del oso inundó el estrecho espacio. Fétido, caliente y depredador. Su enorme garra atravesó la tienda como una guadaña de destrucción. Según Lisa, Adam se lanzó sobre su cuerpo. Una mano buscaba desesperadamente el aerosol para osos, mientras la otra agarraba protector a su hombro. El grizzly atacó de nuevo con fuerza devastadora. Un chillido repugnante de huesos rompiéndose resonó sobre el prado, mientras estallaba el caos. La voz de Adam, desesperada y ronca, la instó a huir, antes de que sus gritos fueran reemplazados por el profundo gruñido del oso y los sonidos de la brutal destrucción. Lisa luchó por liberarse, descalza y presa del pánico. Su camisón ondeaba mientras salía corriendo de la tienda destruida hacia la oscuridad que todo lo engullía. El bosque se convirtió en una pesadilla. Ramas le rasparon la cara. Raíces sujetaron sus pies. Pero el puro instinto de supervivencia la empujó adelante, hasta que su respiración se rompió y sus piernas cedieron. Trepó al primer árbol estable que encontró. Se lastimó con la corteza áspera y se aferró entre sus fuertes ramas. Abajo setían los ruidos de la devastación con una intensidad espantosa. Los gritos desesperados de Adams se desvanecieron gradualmente en el silencio. Se aferró a las ramas durante toda la interminable noche. No pudo discernir si el oso había desaparecido o si Adam no schleppte. Al amanecer, un senderista distante escuchó sus tenues súplicas de auxilio y alertó a las autoridades. Los equipos de búsqueda y rescate la encontraron todavía aferrada al árbol, incapaz de hablar o pararse. Ella señaló hacia el claro, donde su tienda de campaña yacía hecha jirones. El cadáver de Adams fue encontrado a unos 30 metros de distancia, parcialmente oculto bajo agujas de pino. Sus manos estaban destrozadas por la lucha. Su torso recibió toda la furia del oso, y sus piernas eran irreconocibles. Las autoridades identificaron al atacante, un masivo grizzly macho con un peso de aproximadamente 270 kilogramos, probablemente acostumbrado a recibir comida en encuentros anteriores con humanos. El oso fue rastreado 3 días después y sacrificado. Según informes oficiales, ya había estado involucrado en al menos 2 incidentes anteriores. Nunca había atacado hasta aquella noche fatídica. Lisa sobrevivió con solo heridas físicas menores, pero quedaron heridas más profundas. El funeral de Adam se llevó a cabo la semana siguiente en Calgary, en presencia de familiares, amigos y varios colegas de Lisa. La ceremonia fue breve y silenciosa, con un ataúd cerrado y un breve discurso fúnebre pronunciado por el hermano mayor de Adam. Después, Lisa se convirtió en una defensora silenciosa de mejoras en las medidas de seguridad y hablaba en las estaciones de guardabosques sobre la delgada frontera entre la belleza de la naturaleza salvaje y el horror absoluto. Aunque al final significó poco, al menos alguien estuvo con Adam en sus últimos momentos. A continuación, sigue la desesperada lucha por sobrevivir de un excursionista solitario, que fue abatido por la ira de un oso negro. Era el 14 de octubre de 2017. La mañana en el condado de Boulder era tranquila y fría, típica para esta época del año. Durante la noche se había formado una ligera escarcha, y las condiciones en las estribaciones de las montañas rocosas eran claras. Y en algún lugar de estas colinas, una línea azul digital pulsaba constantemente sobre un mapa de GPS, el último recorrido de Darryl Weaver. Darryl tenía 33 años, de profesión desarrollador de software, y además era un minimalista, alto, fibroso, casi silencioso en ocasiones sociales. Sus amigos más cercanos lo describían como alguien constantemente en movimiento. Se sentía más a gusto con auriculares en los oídos o en total silencio. Solo la pura soledad de un sendero remoto y la sensación de que su cuerpo hacía exactamente para lo que fue hecho. Cada domingo, ya fuera con lluvia o nieve, corría hacia las montañas. No por ambición, no para presumir, sino por la tranquilidad. Correr se había convertido en su disciplina y su refugio. Después de la muerte de su padre en el año 2013, dejó de querer procesar el dolor en la conversación. En cambio, acumuló kilómetros. Subió al Flagstaff, atravesó el Bear Peak
se adentró en los senderos más intrincados que Boulder tenía para ofrecer. Llevaba agua, su GPS y una GoPro consigo, pero no para compartirlas. Las grabaciones eran solo para él, una meditación digital. El movimiento significaba claridad. La quietud solo llegaba tras el agotamiento. El día que murió, eligió una de sus rutas favoritas, Shadow Canyon, hasta Fern Canyon Loop. Áspero, estrecho, salpicado de pizarra y raíces entrelazadas. Partes del sendero serpenteaban tan cerca de las rocas que las ramas rozaban los brazos al pasar. Estaba alejado, pero no sin marcar. Bastante conocido entre corredores serios y ultracorredores. Y sin embargo, también era salvaje, habitado por criaturas a las que les eran indiferentes las señales de GPS y el ritmo humano. Su reloj inteligente registraba un ritmo constante, 4 minutos 44 segundos por kilómetro. Los primeros minutos transcurrieron como siempre. Su cámara GoPro en el pecho mostraba su respiración constante, el ritmo de sus zapatos al impactar el suelo, el trinar de los arrendajos en el fondo. Se movía como si perteneciera allí. Las últimas grabaciones de la GoPro son granuladas, pero los investigadores las revisaron fotograma a fotograma. Un tirón repentino, la cámara se inclina hacia un lado. La respiración de Darryl se corta, no por agotamiento, sino por miedo. Un movimiento en primer plano se desvanece. A menos de 6 metros de distancia, una madre oso negro y sus 2 crías cruzaron la ladera inferior del sendero, ocultas por la densa maleza. No lo habían escuchado. Él no los había visto. Para un oso asustado, una persona moviéndose rápidamente puede parecer una amenaza. O, peor aún, como un depredador. Los osos negros son los osos más comunes de América del Norte. Su hábitat se extiende desde Canadá hasta México. Aunque a menudo son más pequeños que los osos pardos, con un peso promedio de 90 a 270 kilogramos, son tan poderosos, rápidos e impredecibles cuando se asustan. La mayoría de los ataques de osos negros ocurren cuando un oso se siente acorralado o cuando hay crías cerca. A diferencia de los grizzlies, que pueden simular un ataque, los osos negros tienden a atacar de inmediato y con decisión. Cuando defienden a sus crías. La osa madre, presumiblemente por instinto, recorrió la distancia entre ella y Darryl en cuestión de segundos. Darryl probablemente intentaba detenerse, pero el ataque fue demasiado rápido para cualquier advertencia o defensa. Las GoPro no conocen el miedo, no tienen moderación. Los últimos momentos capturados son perturbadores. La lente se mueve bruscamente hacia la izquierda y capta un fuerte susurro en la maleza. El autofoco intenta ajustarse, pero es demasiado tarde. Una negrura borrosa irrumpe en la imagen. Músculos, pelaje, ira. El profundo, gutural y retumbante gruñido del oso vibra a través de la pista de audio, superpuesto al repentino jadeo de Darryl. Un sonido que ningún corredor quisiera hacer jamás. La cámara se inclina, mientras él retrocede tambaleándose. Luego la imagen cae al suelo con él. Por un breve momento, la lente captura la boca abierta del oso con hilos de saliva entre los colmillos. Los investigadores analizaron las grabaciones más tarde fotograma a fotograma en cámara lenta. En un momento borroso, el brazo de Darryl se levanta, posiblemente para protegerse o para alcanzar la pequeña lata de aerosol de oso en su chaleco de correr, pero no tiene más oportunidad de hacerlo. La GoPro golpea contra una roca, queda inclinada de lado y solo graba sombras fugaces y sonidos amortiguados. Un impacto nauseabundo. Luego más, un sonido agudo y entrecortado de respiración, y finalmente, un largo y húmedo sonido de arrastre, antes de que el sonido se apague por completo. La forense confirmó marcas de arañazos en el chaleco, así como marcas de mordeduras que coinciden con los molares de un oso negro. Su cuerpo fue encontrado 2 días después por un equipo de búsqueda, justo al lado del camino, parcialmente cubierto con tierra y ramas, como los osos negros acostumbran a hacer con sus presas. Sus amigos dieron la alarma por la noche, cuando no respondió a los mensajes y su señal de GPS se detuvo. Su reloj inteligente, que continuó registrando datos de la frecuencia cardíaca durante algunos minutos después de que la cámara dejó de funcionar, ayudó a reconstruir el cronograma. Las autoridades concluyeron que murió en cuestión de segundos después del primer ataque. Los padres de Darryl pidieron que el material de GoPro no se hiciera público. Su hermana habló en una ceremonia conmemorativa cerca del punto de inicio del sendero, a la que decenas de corredores llegaron en silencio, y se pusieron en marcha al amanecer para seguir su última ruta. Espolvorearon semillas de flores silvestres a lo largo de la cresta, donde solía detenerse y respirar profundamente. Su último kilómetro sigue siendo visible en las aplicaciones de fitness.
solo una línea azul que termina en los árboles. Después de que la vida de un corredor solitario terminara en silencio en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska bajo un oso, dos hermanos deberían enfrentar un horror aún más brutal. Eingeschlossen en una cabaña en llamas con un depredador enfurecido. Era el 17 de febrero de 2015. Bajo la vasta e implacable naturaleza de Alaska, donde toda traza de civilización ha desaparecido y la naturaleza reina sin restricciones, la oscuridad había conquistado hace tiempo la tierra helada. Tragaron saliva, mientras los hermanos Kevin y Neil Latimer cerraban sus gruesas chaquetas y salían al frío helado. La cabaña, situada a unos 80 kilómetros al norte de Juneau, era más que solo un refugio. Era la herencia de los hermanos Latimer, transmitida por su abuelo, quien había llegado a Alaska durante el auge del oleoducto. Cada febrero, Kevin y Neil regresaban como un reloj, impulsados por la tradición y su amor compartido por la naturaleza. Kevin, de 30 años, mayor e intrépido, siempre había tomado la delantera. Neil, de 26 años, más tranquilo y cauteloso, lo seguía. Y Neil se sentía invencible a la sombra de Kevin. Juntos apilaban madera, pescaban en lagos congelados y contaban historias a la luz de la lámpara de petróleo, rituales que los unían tanto como su sangre. Durante 2 días, los hermanos vivieron en perfecta armonía. Esa noche, asaron truchas de lago en la cocina de gas y se rieron mientras tomaban café negro, sin saber que sería su última comida juntos. Afuera, la temperatura caía rápidamente. Dentro, la estufa de leña ofrecía un calor frágil, pero afuera acechaba algo, no atraído por restos de comida ni olores, sino por el hambre primitivo de un depredador hambriento. No quería su comida, los quería a ellos. Kevin fue el primero en quedarse dormido en el capullo de lana. Neil permanecía despierto, escuchando los suaves sonidos, el crujir de la madera, el chirrido de las vigas y un murmullo apenas audible que sugería que la vida continuaba a pesar del frío. Poco después de la medianoche, cuando la oscuridad era más densa, se rompió el silencio. Un único estallido quebrado. Vidrio y nieve explotaron hacia adentro cuando la ventana de la cabaña se rompió. Una figura masiva de piel y músculo se deslizó por la abertura. Alrededor de 360 kilogramos de hambre y desesperación tomaron forma. Un oso pardo, al borde de la locura, impulsado por la dura mitad del invierno, había seguido el irresistible aroma de la trucha y el calor. Los osos pardos, a diferencia de sus parientes más pequeños, los osos negros, pueden pesar hasta 680 kilogramos y tienen garras que pueden llegar a medir hasta 10 centímetros de largo. Cuando en invierno escasea el alimento, se vuelven cada vez más agresivos e impredecibles, capaces de romper paredes y puertas con aterradora facilidad. El oso soltó un rugido que pareció sacudir los cimientos de la tierra. Kevin, quien había dormido más cerca de la ventana, apenas tuvo tiempo de darse cuenta antes de que el animal lo alcanzara. Enormes garras golpearon su costado y lo lanzaron de su litera como un juguete de niños. La sangre salpicó contra la pared y humeó en el aire helado que ahora entraba por la ventana rota. El cuerpo de Neil se paralizó mientras su mente intentaba comprender lo que sucedía ante sus ojos. Luego saltó hacia la pistola de bengalas que estaba montada junto a la puerta, el dispositivo de emergencia que casi habían olvidado empacar. Sin dudarlo, Neil disparó en medio del caos. La bengala explotó como un amanecer artificial, trazando una franja roja sangre por la habitación confinada. El oso retrocedió tambaleándose, desorientado por un momento por la luz cegadora y el calor abrasador. Neil dijo más tarde que, por un instante sin aliento, creyó que el animal podría retroceder. Pero en lugar de huir, el oso tropezó hacia atrás, directamente en la estufa de leña que les había proporcionado calor. El impacto lanzó chispas ardientes en todas las direcciones, como luciérnagas mortales. La vieja cabaña, tan seca como un pergamino antiguo después de décadas de inviernos en Alaska, se incendió con una velocidad alarmante. Lo que siguió fue puro caos. Denso humo llenó el pequeño espacio y hacía que respirar fuera casi imposible. El oso rugió. Su masiva figura se tambaleaba salvajemente mientras las llamas devoraban su pelaje. El fuego consumía rápidamente el techo. Kevin yacía inconsciente. Debajo de él se formaba un charco de sangre. Impulsado por la desesperación, Neil agarró a su hermano y tiró de él. Se desplomaron en la nieve mientras la cabaña detrás de ellos se incendiaba. El oso, medio en llamas, desapareció entre los árboles. Neil arrastró a Kevin varios kilómetros a través de la nieve que llegaba a la cintura. El viento cortaba su piel, la sangre empapaba su chaqueta. Cada paso era una lucha contra el frío, el agotamiento y el miedo de llegar demasiado tarde. El tiempo se desdibujaba. Poco antes del amanecer,
descubrió huellas de moto de nieve, débiles, pero reales. Se desplomó junto a ellas. Los pulmones ardían, las manos estaban entumecidas. Kevin yacía inmóvil. Guardabosques de la zona habían visto el humo inusual desde la distancia. Contrario a la práctica habitual, lo reportaron. Los equipos de rescate encontraron a los hermanos antes del mediodía, después de seguir el rastro de sangre a través de la nieve que había comenzado en la cabaña en llamas. Neil estaba congelado, con hipotermia y apenas consciente cuando lo descubrieron. Kevin había muerto en la noche, probablemente por pérdida de sangre, pero Neil nunca había escuchado su último suspiro. Probablemente estaba demasiado concentrado en buscar ayuda. Después de todo, las autoridades declararon que el oso había muerto de hambre, lo que explica su comportamiento agresivo, algo que puede ocurrir en los duros inviernos de Alaska. El incendio fue clasificado como un accidente y la cabaña se quemó hasta reducirse a cenizas y metal doblado. 2 días después, los guardabosques encontraron al oso en otro lugar y tuvieron que matarlo. El cuerpo de Kevin fue trasladado de vuelta a su ciudad natal, Fairbanks, donde la familia celebró un pequeño y silencioso funeral. Según el discurso fúnebre que Neil pronunció, lo que más quedó en su memoria no fue el rugido del oso ni el propio fuego. Fue el momento en que miró hacia atrás mientras arrastraba a Kevin por la nieve y se dio cuenta de que su hermano ya no respiraba. El fuego que devoró a Kevin ardería en la memoria de Neil. Pero 13 años antes, en lo profundo del bosque Flathead, en Montana, un oso negro rasgó una tienda y arrastró a un niño a la noche. Un evento que se grabó en la memoria de miles. Era el 10 de octubre de 2002. El Bosque Nacional Flathead, en Montana, estaba tranquilo. Los colores otoñales se desvanecían mientras el invierno se acercaba. La naturaleza era familiar para innumerables grupos escolares e incluso muchos la describían como una experiencia inolvidable. Pero en este día especial, esta excursión en autobús sería recordada por una tragedia. Entre los 29 estudiantes de secundaria en el autobús estaba Thomas Mallory, un niño de 11 años, cuya naturaleza tranquila ocultaba una profunda curiosidad por el universo. Thomas vivía con su abuela en una pequeña ciudad cercana. Sus padres habían muerto en un accidente de auto 2 años antes. En la escuela, los maestros decían que a menudo se mantenía solo. Encontraba consuelo en los libros de astronomía y en los predecibles ritmos del cielo nocturno, en lugar de en las impredecibles corrientes de las amistades infantiles. Los maestros, la señora Riley, el señor Hart y el entrenador Dunlap, habían pasado semanas preparando el campamento en territorio de osos. Se inculcaron reglas de seguridad, almacenamiento de alimentos a prueba de osos, mantenerse juntos y nunca romper el protocolo. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes solo escuchaban a medias, soñaban con fogatas y s'mores, sin ser conscientes de los peligros que acechaban más allá de los árboles. En un claro junto a un lago tan liso como un espejo, el grupo montó el campamento. Coloridas tiendas se levantaban hacia la luz. Las risas resonaban mientras se clavaban estacas y se ajustaban lonas. Thomas fue emparejado con Kyle y Marcus, 2 chicos más ruidosos que lo toleraban con indiferencia casual. Dijo. Leía en silencio mientras los dos se hacían chistes de los que él nunca formaba parte. Cuando cayó la noche, la señora Riley dio una última charla de seguridad. Nada de comida en las tiendas. Asegurar neveras afuera, letrinas bajo protección contra el viento. Los niños asintieron distraídos, sus pensamientos ya en el sueño. Sin embargo, en el caos de cuidar a 29 niños, ocurrieron errores. Después de la cena, el entrenador Dunlap había llevado su nevera al carpa de los maestros para limpiar, con la intención de asegurarla adecuadamente después. Pero el cansancio y las distracciones, atender la ampolla de un estudiante, realizar trámites, hicieron olvidar la nevera cerca de la entrada de la tienda. Un llamado invisible desde la oscuridad. La noche se hizo más profunda. El campamento se quedó en silencio, envuelto en la seguridad engañosa de tiendas de campaña y sacos de dormir. Entonces, a las 2:17 de la madrugada, la calma del bosque se rompió. El oso atrajo. Por el olor a comida olvidada, el oso negro adulto se acercó a la tienda de los maestros. Antes de hibernar, entran en la fase de hiperfagia, un periodo de comer casi constantemente para acumular reservas de grasa para el invierno. En este tiempo, los olores a comida se vuelven irresistibles. Una nevera portátil olvidada es un premio gordo que ofrece calorías fáciles sin cazar. Este impulso puede hacer que los osos sean audaces e incluso agresivos, especialmente cuando los campamentos humanos ofrecen alimentos accesibles. El sonido de tela rasgada y gruñidos guturales rompió el silencio de la noche. Gritos estallaron cuando los niños huyeron de sus tiendas.
El pánico se extendió por el campamento como un reguero de pólvora. La atención del oso se dirigió al refugio más cercano, la tienda de Thomas. Bajo el peso del oso, la tienda colapsó como un frágil castillo de naipes y atrapó a Thomas, Marcus y Kyle entre nylon y varillas. En el caos, Marcus y Kyle escaparon. Sus gritos desesperados se mezclaron con el creciente horror. Thomas number lo que ocurrió en la tienda derrumbada. Se reconstruyó más tarde a partir de tela desgarrada, hallazgos de sangre y los relatos fragmentarios de los testigos. El oso, confundido y desesperado, había confundido el saco de dormir enrollado de Thomas con comida. Sus enormes garras golpearon el saco de dormir. Las garras se clavaron profundamente a través de la tela y las capas de aislamiento, rasgando los brazos y el pecho de Thomas. Los gritos amortiguados del niño fueron tragados por el caos. Las garras afiladas como cuchillas del animal cortaron con una precisión aterradora. Desgarraron carne, perforaron piel y partieron hueso bajo el peso aplastante. La sangre empapó la tela, cálida y pegajosa. Se mezcló con la tierra húmeda debajo. Los alumnos que lo presenciaron describieron cada momento como una hora de terror extendida hasta la eternidad. Vieron y escucharon la oscuridad, acompañado de gruñidos y el ruido enfermizo de la carne desgarrada. Cuando las linternas parpadearon y sonaron los silbatos de emergencia, el oso ya había desaparecido en el bosque y se llevó restos del saco de dormir. Las manos del señor Hart temblaban mientras pedía ayuda. Algunos niños corrieron hacia las brasas moribundas de la fogata, otros permanecieron como paralizados, inmovilizados por el shock. La señora Riley contaba con precisión mecánica las cabezas, mientras el entrenador Dunlap lloraba, abrumado por sentimientos de culpa. Su olvidada nevera se había convertido en un error fatal. Los equipos de rescate llegaron al amanecer. Encontraron a Thomas a unos 45 metros en el bosque, donde el oso lo había arrastrado. El chico que soñaba con estrellas nunca debería volver a ver un amanecer. Poco después, localizaron al oso y lo sacrificaron. Para los compañeros de clase de Thomas, el recuerdo nunca se desvaneció. Era más que el chico callado con el libro de astronomía. Se convirtió en un símbolo de la inocencia perdida y las duras consecuencias del fracaso humano en la naturaleza. Muchos lucharon con sentimientos de culpa de sobreviviente y se preguntaron por qué escaparon, pero Thomas no. Años después, bajo las mismas estrellas que Thomas admiraba, el Bosque Nacional Flathead permanece silencioso, guarda sus secretos y recuerda a todos los que lo visitan que la naturaleza no perdona errores, por inocentes que sean. Gracias por vernos. Si esta historia les ha atrapado, prepárense. Lo que viene a continuación es igual de intenso y tal vez incluso más difícil de creer. Hasta pronto.